La solución de los problemas financieros de la UNAM no está en el bolsillo de los estudiantes. José Narro Robles. Las cuotas representan el más claro ejemplo de exclusión y discriminación bajo una lógica monetaria. Prevalece la ética del dinero por encima de la función social de la universidad. Se pone énfasis en las posibilidades económicas del estudiante antes que en sus proyectos académicos y de investigación. Al excluir a no pocos estudiantes, la UNAM se priva a sí misma del potencial humano y académico para cumplir los fines señalados en el artículo 1 de su ley orgánica. Además, reproduce así la situación de desigualdad social imperante en el país. Se quebranta el tejido social de la propia universidad y, lejos de crear comunidad, hay un proceso de elitización. Pretender continuar con los cobros, o más aún, generalizarlos, es ahondar mucho más en ese proceso, despojando definitivamente a la UNAM de su carácter público y gratuito. En otras palabras, conseguir la añorada privatización de esta universidad. El cobro de cuotas, el proyecto empresarial de la educación, no es sin embargo privativo del posgrado o de la UNAM, sino una ofensiva generalizada que busca el desmantelamiento de las instituciones públicas de educación, especialmente en el grado superior. Esas mismas políticas ocasionaron recientemente una huelga en el Instituto Politécnico Nacional y movilizaciones de los estudiantes de posgrado de la UAM. En ambos casos se puso de manifiesto la necesidad de defender como proyecto social el acceso a la educación como derecho inalienable de los mexicanos. Los grandes organismos financieros internacionales recomiendan diversificar las fuentes de los recursos financieros, eufemismo utilizado para el cobro de cuotas. Por ejemplo, el Banco Mundial sugiere que los estudiantes y sus familias aporten, y cito, en promedio entre el 25 y el 30% del costo por estudiante de la enseñanza superior estatal. El prestigio académico de la UNAM, su capital simbólico como referente cultural y político, se deben a la conservación de su carácter público y gratuito, que ha permitido a lo largo de sus años formar a cientos de miles de estudiantes. Para quienes consideran que pertenecer a la universidad constituye un privilegio, la lógica de cobrar no es extraña, pues es justo que cada individuo pague por los privilegios de los que goza. En esa visión, la UNAM es para unos pocos y puede desentenderse de un sector menos favorecido económicamente, prescindiendo de este y marginándolo. Según el informe 2015 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, el 75% de la población mexicana vive en pobreza monetaria, es decir, 89 millones de personas. No tiene dinero para vivir dignamente. Recientemente fue publicado el informe. La acción positiva que implican las becas de posgrado se anula con el cobro de cuotas, y esta es una contradicción. Primero, el Estado estimula a estudiar. Segundo, el Estado desestimula ese estudio. Cuando la universidad pública es entendida como una entidad que realiza su labor en beneficio de la sociedad, particularmente en la tarea de llevar educación superior a la mayor cantidad de mexicanos posible, cualquier signo de discriminación o exclusión en su funcionamiento debe ser un llamado de alerta y debe ser combatido frontalmente. Así nos lo marcan nuestros valores UNAM, según la campaña que han desatado en toda la universidad. Los cobros parten de una determinación política. Por ejemplo, en el posgrado de pedagogía en la entidad Acatlán se cobra y caro, pero en el posgrado de pedagogía entidad Ciudad Universitaria no se cobra. El mismo comité académico y distintos parámetros. La implementación de cobros es una decisión política, no una necesidad económica.
Esta situación puede generar un conflicto de mayor escala y es responsabilidad de quienes ven a la UNAM, sus facultades, sus institutos y posgrados como feudos. Hoy tienen la oportunidad de evitar que el conflicto aumente. En sus manos está la decisión. Tengan memoria, busquen en la historia. Cuando las autoridades universitarias, lejos de dialogar y discutir con la comunidad, han impuesto medidas en detrimento del carácter público y gratuito de esta casa de estudios, la resistencia de la comunidad, especialmente de los estudiantes, no se ha hecho esperar. Gracias a esa resistencia, a los miles de estudiantes que, pensando en las generaciones futuras, se movilizaron y emprendieron una batalla por la defensa de la UNAM, es que nosotros estamos aquí. Gracias a ellos hemos podido formarnos y educarnos. De la obtención de la autonomía en 1929 al movimiento del 68, de la huelga del 86 al movimiento del 99, hay un signo inquebrantable de pensar en el otro, de pelear para que la UNAM no excluya al pueblo al que se debe. Luis Javier Garrido, académico intachable y asesor del CGH en 1999, decía que la defensa de la gratuidad en esta universidad era no solo una necesidad, sino también y sobre todo una obligación, y con ella queremos cumplir. Luchamos, como dice Pablo González Casanova, porque en México se incluya a la educación superior como una prioridad nacional. Defendemos la gratuidad y el carácter público de esta casa de estudios para no darle la espalda a la historia, para no fallarle a la sociedad que hace posible nuestra formación. La educación, insistimos, es un bien común, una necesidad social y no una mercancía o un servicio para unos cuantos privilegiados. Tienen la oportunidad de actuar como representantes de una comunidad. No la pierdan. Si toman la decisión política de no eliminar los cobros, si toman la decisión política de intentar generalizarlos, comportándose como agentes de intereses económicos determinados, estarán enterrando cualquier atisbo de legitimidad en su actuar. Hoy tienen frente a ustedes una gran disyuntiva: comportarse con la dignidad y a la altura de Barros Sierra, o actuar con la sombra de Barnés de Castro a sus espaldas. Por nuestra parte, no bajaremos los brazos, no callaremos, haremos todo lo posible por defender y conservar la gratuidad de la UNAM. Por eso peleamos.